Si eres Facility Manager, ¿cuáles son tus funciones? Y si no realizas esas funciones, ¿ya no eres Facility Manager o sí? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y de lo que vamos a hablar hoy es de algo que es ya tan antiguo que tal vez merezca la pena el volver a mencionarlo. Porque recuerdo cuando empezamos en esto de la disciplina del FM, del Facility Management, que durante años y años, cuando se hablaba del tema que fuera, lo primero que había que empezar a discutir es ¿qué es el Facility Management? ¿Qué haces si eres Facility Manager? Y realmente, al final esa discusión acababa ocupando una gran parte de la conversación, independientemente de cuál fuera el tema del que se estuviera hablando dentro de la disciplina. Esto al final era algo que acababa cansando, y por eso durante mucho tiempo he evitado dedicar algún episodio del podcast solamente a esto, aunque alguna vez lo hayamos mencionado. Pero bueno, viendo cómo va cambiando la conversación con el tiempo, tal vez merezca la pena volver a hablar de ello. Bien, si eres Facility Manager, ¿cuáles son tus funciones? Bueno, más allá de que cada experto, cada gurú, cada norma de cada país, se ha esforzado en intentar dar una definición que al final acaba siendo sin unificar de qué es esto del Facility Management, parece claro que se trata de algo relativo a los lugares de trabajo, a los espacios de trabajo y a los servicios que acompañan a esos inmuebles donde se realizan estos trabajos. Muchas veces se ha hablado del FM como dar servicio a la organización para que pueda realizar su core business de la mejor manera posible, o también como una organización de los procesos que permiten que el espacio de trabajo sea completamente funcional. Hay muchas definiciones. Al fin y al cabo, se entiende que el cliente del departamento de Facility Management es la propia empresa y que a quien se da servicio es precisamente a la propia empresa, que es la que tiene que realizar su trabajo principal, su core business, de la mejor manera posible, y para ello el departamento de FM es quien tiene que asegurarse de que ese espacio en el que se está realizando ese trabajo sea lo más provechoso posible, o al menos que tenga los menores impedimentos posibles. Que muchas veces se trata más de esto que de lo contrario. Ahora bien, provenimos de una actividad que ha existido durante muchos años y a la cual desde que apareció el FM parece que se ha intentado no ya reconvertir, sino un poquito hacer de menos, que es toda esta parte de servicios generales. ¿Y por qué este intento de cambio? Muy sencillo. Servicios generales se ha entendido siempre como algo que funcionaba de manera reactiva. Es decir, era un departamento que se encargaba de arreglar averías. O por lo menos eso es lo que se percibía. Había mucho más detrás de esto, pero lo que se percibía es que Servicios Generales funcionaba de manera reactiva y hacía falta una disciplina que trabajara de manera proactiva. Es decir, que propusiera qué es lo que había que hacer con los inmuebles durante su etapa de uso para que fueran lo más provechosos posible, tuvieran las menores interrupciones que fuera posible y se pudiera realizar la producción de lo que fuera de la mejor manera posible. Bueno, realmente la discusión fue centrándose mucho en cuáles eran los elementos que quedaban bajo el paraguas del FM. Y empezó a clasificarse como que si no había una función en tus labores, ya no eras Facility Manager. Recuerdo que inicialmente había mucha discusión acerca, por ejemplo, de los servicios de seguridad. Si Facility Management debía encargarse o no de la seguridad física, los controles de acceso, vigilantes, circuitos cerrados de televisión, etc.
Porque claro, desde el principio, pues servicios como la limpieza o incluso la valija interna, pues han quedado siempre dentro de FM, puesto que ya lo estaban dentro de servicios generales. Y también, por una asociación de ideas, pues todo lo relativo a mantenimientos de todo tipo. También, en cuanto a las instalaciones y demás, pues también parecía claro que quedaba dentro del paraguas de FM. Pero había otras cuestiones que, bueno, pues ha habido discusión. ¿Y al final a qué se llega? Pues al final se llega a que el FM es una disciplina que, si bien tiene unos ciertos rasgos comunes y va más en la manera de actuar que en aquellas funciones que se tienen o aquellas áreas que están bajo tu función de control o tu función organizativa, pues realmente cada cual decide lo que es y lo que no es. Y cuando digo cada cual me refiero a cada empresa. Dentro de que haya departamentos de Facility Management en diferentes empresas, te puedes encontrar que en una, pues las funciones que tiene el departamento de FM son unas funciones, y en otra empresa, un departamento que también se llama de FM, tiene otras funciones diferentes, tiene más, tiene menos, puede haber leves diferencias o a lo mejor ser diferencias importantes. Y se hace más patente cuando esos departamentos ya empiezan a ser grandes y empiezan a especializarse también por áreas, hasta el punto de cuando un área tiene mucha importancia dentro de la gestión de ese lugar, pues acaba teniendo más peso que el resto, incluso pues acaba por no llamarse FM o por no estar dentro del departamento de FM. Inclusive al contrario, el departamento de FM estar bajo el paraguas de esa parte que, si bien teóricamente sería una de las partes de Facility Management, realmente en ese caso es tan importante para la empresa que todo lo demás queda supeditado a sus funciones. Claro, ¿qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre cuando acudes a un curso o te sacas un máster o lo que sea? Y en el máster pues te han dicho que, claro, no eres Facility Manager si no te encargas de, yo qué sé, de la informática. Y resulta que en la oficina en la que estás trabajando o en la empresa a la que estás dando servicio, pues el departamento de tecnología de la información pues es suficientemente potente e importante como para que trabaje de manera independiente a FM. Puede estar dentro del departamento de FM o puede ser un departamento externo, independiente, que a lo mejor depende de financiero, a lo mejor depende de recursos humanos o a lo mejor no depende de nadie más que de dirección general. Y puede haber otra empresa en la cual, por sus características en ese inmueble, el departamento de tecnologías de la información no sea tan relevante como otros y tal vez, en este caso sí, pues esté dentro del departamento de FM. O tal vez no, tampoco, porque la empresa lo decide así. Y ya está. O lo que decíamos antes, control de accesos, seguridad, vigilantes. Tal vez la empresa decide que eso va independiente y ya está. Y que no tiene que reportar ante FM. Y ya está. Y a lo mejor en otras empresas, pues sí, se decide que la vigilancia pues tiene que reportar ante FM y así se engloba toda la gestión bajo un mismo departamento. Puede ser. Otras veces son departamentos, digamos, de expansión y de obras que se encargan de realizar las adecuaciones físicas de los espacios, los nuevos proyectos, las nuevas oficinas, etcétera, que tal vez están dentro de FM o tal vez no. Tal vez van de manera completamente independiente. ¿Y qué ocurre? Entonces ya, si el departamento de obras no está dentro de FM, ¿ya no estás haciendo Facility Management? No, realmente de lo que se trata cuando se habla de Facility Management es de intentar establecer una serie de procedimientos y una serie de análisis y unas formas de, precisamente, de proceder. De ahí que esos procedimientos vayan repitiéndose una y otra vez y se intente que se vayan mejorando en cada situación. El procedimiento se puede repetir, el razonamiento se puede repetir, pero muchas veces los resultados son diferentes. Si me has oído o has leído algunos de los artículos o lo que sea, cuando hablamos de básicos de FM, siempre hablo de la ponderación de tablas de resultados. Siempre se dice que en FM todo tiene que ser lo más objetivo posible, que no esté sujeto a discusión, etc. Y sabemos que eso es completamente imposible dentro de cualquier actividad y también dentro del FM. ¿Por qué? Porque se necesitan unas ponderaciones de esos números que son tan objetivos y tan asépticos, pero que realmente tienen que responder ante una necesidad en ese momento y en ese lugar y para esa empresa.
Y no siempre es lo mismo. Para que lo resumamos muy rápidamente, es el ejemplo que solemos poner de cuando te vas a comprar un coche. ¿Cuál es el mejor coche que te puedes comprar? Bueno, pues dependerá. ¿De qué? Pues de lo que vayas a hacer con el coche. Si resulta que a lo mejor pues eres una persona que, pues yo qué sé, pues que es joven, que, pues yo qué sé, no se ha casado, que no tiene pareja y que lo que le gusta es pues salir los días de primavera a que le dé el aire en la cara, pues te gustará un descapotable, a lo mejor un biplaza, que bueno, pues que sea muy sonoro y que a lo mejor pues que corra mucho, aunque bueno, pues los coches que corren mucho pues para un circuito, ¿no? Pero en la carretera pues tampoco puedes correr mucho, ¿no? Pero bueno, te puede gustar por la estética o lo que sea. Y tal vez esa misma persona, a lo mejor un par de años después, si se va a buscar un coche, pues a lo mejor ya tiene que empezar a pensar que sea un coche que tenga, no te vale un biplaza, a lo mejor ya, pues si has tenido hijos o si, bueno, pues por lo que sea, pues sois más gente, pues a lo mejor pues resulta que ya un biplaza no te vale y ya pues tienes que pensar incluso en un monovolumen o en un vehículo que tenga más capacidad de carga. O tal vez si te has aficionado al surf o a la bicicleta de montaña, pues buscas un vehículo que te venga bien pues para llevar tus tablas de surf o tus bicicletas de montaña. Eres la misma persona, en momentos diferentes, para actividades diferentes y en circunstancias diferentes. Pero el razonamiento será el mismo. El razonamiento no es igual cuando a una persona le gusta, digamos, disfrutar de la potencia de un coche y se compra un vehículo que tiene chorrocientos mil centímetros cúbicos y chorrocientos mil caballos y que suena mucho y que sube las cuestas a una velocidad enorme, pero que consume un montón de combustible. Si esa persona pues tiene el dinero para gastárselo en combustible, a lo mejor no le importa. Pero tal vez, si para ti el coste del combustible es importante, no le das tanta importancia a que suba las cuestas a tanta velocidad y con tanto reprise, y sin embargo, sí que le vas a dar más importancia a la eficiencia en el consumo de ese motor. Y así, pues puedes seguir más y más. Si vives dentro de una de las zonas restringidas tan de moda ahora en algunas ciudades, como ocurre en Madrid, pues que te etiquetan el coche en función de una serie de parámetros para que puedas acceder, para que puedas aparcar o para que el aparcamiento te cueste más o menos y que cada año pues esas restricciones pues van siendo mayores y mayores y la movilidad de los vehículos va siendo más reducida, pues tal vez te interese pues una serie de características que sean las exigidas por la administración de turno en ese momento, que diga pues que los vehículos que puedan circular son estos, estos y estos. Tal vez si tú no vives en estas ciudades o no tienes intención de circular por estas ciudades, eso te importe menos y tengas otros parámetros. Al final, si te das cuenta, aunque sea mentalmente, estás realizando una tabla de puntuaciones y estás ponderando las características de ese coche en función de lo que a ti te interesa en ese momento. Bien, pues en FM ocurre lo mismo. En FM, en función de las necesidades del proyecto en cada momento, aunque sea un mismo cliente, aunque sea una misma empresa, se ponderan de manera diferente. Y esa es la función de FM, hacer ese listado de cosas, puntuarlas y ponderarlas. Y ser capaz de dar un resultado que sea el mejor posible para ese momento, de manera proactiva. Y ahora viene la pregunta del millón. Y es que en servicios generales no se hacía. Si cambiamos dos palabras, servicios generales, por otras dos en inglés, facility management, que vendría a ser algo así como gestión de instalaciones, gestión de un cierto tipo de inmuebles, ¿no? Instalaciones no entendidas como instalación eléctrica o instalación de aire acondicionado, sino instalaciones en general de un espacio, de un edificio, ¿no? Tal vez gestionar inmuebles fuera, gestión de inmuebles sea la traducción a lo mejor más cercana, aunque tal vez podríamos pensar que eso se refiere más al ámbito de real estate o de inmobiliaria. Pero claro, ya sabemos, pierde algo de glamour, ¿verdad? Cuando se le quita el anglicismo. Y bueno, ¿y qué pasa? Que en servicios generales no había previsión, en servicios generales la gente que trabajaba era pues poco previsora, no tenía capacidad, no tenía cualificación técnica o algo de esto.
Pues depende. ¿Y en FM? Pues depende. Y la realidad es que, al igual que en todas las profesiones, en servicios generales hay personas que están muy cualificadas para realizar su trabajo. En FM hay personas que están muy cualificadas para realizar su trabajo. Y en ambas dos disciplinas también ocurre lo mismo, que hay personas que no están nada cualificadas para realizar su trabajo. Y esto también va muy unido a lo que las empresas esperan de ese departamento o de esas personas. Porque muchas veces las empresas lo único que quieren de esas personas de servicios generales o de FM es que se encarguen de 4 cosas, que respondan rápido y que molesten poco, que cuesten poco dinero a la empresa, y si hay algo más grave o algo más importante, pues ya se buscará una solución diferente. Un caso clarísimo es lo que ocurre con el asunto de las obras y los proyectos, ¿no? en las oficinas. Que bueno, pues Facility Management pues se encarga de hacer reajustes y pequeñas intervenciones, y luego ya cuando se quiere hacer una remodelación importante en la oficina o ya se va a hacer una oficina nueva o lo que sea, entonces eso ya se saca fuera a otro departamento o incluso a otra empresa que se encarga de eso, mientras FM sigue, entre comillas, con lo suyo, dentro de lo que se entiende como con lo suyo dentro de esa empresa. En otros casos, el departamento de FM, como decíamos antes, se encarga también de las nuevas implantaciones y se encarga también incluso de realizar compras dentro de algunos ámbitos, etc. Ha habido siempre una especie de, no competencia, sino necesidad de esclarecer qué hace compras y qué hace FM, puesto que ambos departamentos se encargan de cuestiones de firmas de contratos, ¿no? Contratas servicios, compras mobiliario, o qué. Realmente, ¿dónde está la frontera? ¿Quién debe comprar una mesa en la oficina? ¿El departamento de FM o el departamento de compras? ¿O quién debe firmar el contrato de limpieza? ¿El departamento de FM o un departamento jurídico dentro de la empresa? Esto, en cada caso, como ves, es un mundo. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque al final esta cuestión de terminología no lleva a ninguna parte. Y siempre, si tú buscas en Google Facility Management, vas a encontrar que la gran mayoría de los artículos que te aparecen en primer lugar, o si lo buscas en cualquier red social, o donde quieras, empiezan por ¿qué es Facility Management? ¿Qué ahorros tiene Facility Management? Uno de los grandes errores que se cometió al inicio de la disciplina, el venderlo como algo que ahorraba y que ahorraba y que ahorraba y que ahorraba, y que acabó denostando tanto la actividad que acabó dejándola sin herramientas. Pero bueno, hoy en día pues ya eso está hecho. Al final, hoy en día Facility Management y servicios generales es algo pues que puede ser perfectamente equivalente y que, mira, pues llámate como quieras en cada empresa, de lo que se trata es de que seas capaz de realizar el trabajo de la mejor manera posible. ¿Que hay quien todavía le da más glamour a Facility Management? Pues vale. Al igual que ocurrió con departamentos como recursos humanos, que han dado muchas vueltas con los nombres, ¿no? Porque antes era recursos humanos y después se pensó que eso de recursos humanos, pues que los recursos humanos pues que eran personas, y entonces pues a lo mejor pues era mejor llamarlo departamento de personas, o tal vez departamento de talento, porque antes de recursos humanos se les llamaba departamentos de personal. Y claro, pues parecía que lo de recursos humanos quedaba como más técnico que el departamento de personal. Y después parecía que eso de recursos humanos pues que era muy frío, y entonces mejor llamarlo departamento de personas o departamento de... pues ha ido cambiando nombres, pero te digo, talento, en algunos casos ha derivado en algunas parcelas a departamentos incluso de felicidad o bueno, pues, departamentos de lo que quieras. Y en muchos casos ya también ha vuelto a llamarse o departamento de recursos humanos o departamento de personal. Bueno, da lo mismo, pues en FM ocurre lo mismo. Hay empresas que ya han prescindido de esa terminología de Facility Management y vuelven a llamar servicios generales. Bueno, pues vale, pero la actividad hay que realizarla igual. Es la gestión del inmueble, la gestión del espacio en el que se va a realizar la actividad o en el que se tiene que realizar la actividad de manera continuada en fase de uso. ¿Cuáles son tus funciones? Que al final era el título del episodio, ¿verdad? Pues depende de cada empresa. Las que te asignen. Las que cada empresa tenga
como dentro de Facility Management. Y en algunos casos serán muchas, en algunos casos serán pocas. ¿Tienes herramientas para realizar esas funciones? Pues dependerá de la empresa. Depende, como hemos dicho muchas veces, del apoyo que tengas por parte de la Dirección General de la empresa. Depende de lo que la empresa entienda que es importante para ellos y que entienda que no. Si estás en un departamento de FM de una empresa que le presta mucha atención, pues tendrás muchas herramientas. Y si no, pues todo lo contrario. Y te podrás llamar Departamento de Facility Management y si te comparas con un departamento de servicios generales de otra empresa, ser pues muchísimo menos importante. Y al contrario, pues también. Entonces, más allá de lo que ponga en tu tarjeta de visita, tus funciones no están tan establecidas. Lo que sí que deberías es intentar formarte lo más que puedas para establecer unos procedimientos, seas de servicios generales, o seas de Facility Management, o seas de departamento de inmobiliaria, o seas de lo que sea, para que, primero, sea más rápido, para que esté lo menos sujeto a discusión que sea posible, para que alguien que te tenga que aprobar a lo mejor un presupuesto o una partida presupuestaria lo pueda entender con claridad, que seas capaz de comunicarte con aquellas áreas con las que tienes que comunicarte, y esto lo hablaremos en otro episodio, porque siempre, pues bueno, se te ha dicho que tendrías que hablar con dirección general, con dirección financiera y tal. Bueno, se trata de que tengas que saber hablar con quien tengas que hablar dentro de la empresa. A lo mejor FM está muy lejos de la dirección financiera, o a lo mejor está muy lejos de la dirección de recursos humanos, o a lo mejor está muy lejos de la dirección general en ese caso. Y tienes que hablar con un departamento de compras, que es el que te tiene que aprobar. O, como decíamos antes, un departamento de personal. O a lo mejor son esos departamentos los que están dentro del tuyo. En cada caso es distinto. Y la comunicación tiene que ser con quien tenga que ser, a quien tengas que rendir cuentas. Y en cada caso lo establece la empresa. Así que dejemos de darle tantas vueltas. Y bueno, inevitablemente, pues seguiremos viendo un montón de artículos y de discusiones acerca de si no haces esto es que no estás haciendo FM. Si no haces esto así es que no estás haciendo FM. Y si no haces esto es que no eres Facility Manager. Y es que entonces eres servicios generales. Vale, pero si bajas a la realidad, independientemente del máster que hayas hecho o independientemente de la formación que hayas estudiado, la realidad es lo que te tiene que marcar. Ya sabes que siempre he abogado por una formación práctica del mundo real, que creo que está bien combinarla con cuestiones más teóricas, ¿por qué no? Pero muchas veces la parte del mundo real se queda tan olvidada que, bueno, pues es un poco uno de los grandes problemas que ocurre con el mundo del FM y por qué ha terminado siendo un poco lo que ha acabado siendo, que no es lo que se pretendía en origen o lo que se quería llegar ni a solventar los problemas que se querían solventar en origen, por lo menos en su totalidad. Como todos los episodios, supongo que este tendrá bastantes comentarios y habrá personas pues que no estén de acuerdo y que quieran decírnoslo, y otras personas pues que tal vez sí y que quieran aún así matizar lo que sea, pues ya sabes, en nuestras redes sociales, en iVoox, en YouTube, donde quieras, allá donde nos escuches y que quieras comunicarte con nosotros, pues aquí estamos, que siempre lo más interesante de cada episodio son vuestros comentarios. Y sin más, nos escuchamos en el siguiente.